Existen dos tipos de trabajo en este mundo. Aquel que se realiza en escenarios de cristal y acero, en salas de juntas con nombres de montañas, validado por aplausos, bonos y títulos impresionantes. Y está el otro tipo, el trabajo silencioso que ocurre en habitaciones silenciosas, bajo la luz azulada de una pantalla, un trabajo de creación y arquitectura invisible que sostiene el escenario donde los demás actúan. Mi esposa, Carolina, era la estrella de su escenario. Yo, su esposo, era el arquitecto silencioso cuya estructura ella había olvidado que existía. Mi nombre es Gabriel. Soy diseñador de experiencia de usuario y desarrollador frontend. En términos sencillos, construyo los mundos digitales donde viven las empresas. Trabajo desde casa, a mi propio ritmo, para clientes que valoran la elegancia funcional por encima de todo. Carolina, por otro lado, era gerente de marketing senior en una de las mayores empresas de bienes de consumo de México, con sede en los rascacielos de Santa Fe. Su vida era una escalada, una búsqueda implacable del siguiente peldaño en la escalera corporativa. Siempre la apoyé. Mis ingresos flexibles y mi presencia en casa nos permitieron una vida cómoda. Yo me encargaba de la logística de nuestra vida, garantizando que ella pudiera dedicar el 110% de su energía a su carrera. Yo era la base, sólida e invisible. Con el tiempo, el apoyo que yo ofrecía comenzó a confundirse con falta de ambición. La erosión de su respeto por mí fue gradual, pero metódica. Para sus amigos y colegas, yo era descrito con una condescendencia afectuosa que apenas ocultaba el desprecio. ¿Gabriel? Ah, es un amor. Se queda en casa haciendo sus dibujitos en la computadora, decía, como si mi trabajo fuera el equivalente a un pasatiempo de colorear para adultos. Cualquier éxito mío era minimizado. Cualquier estrés de ella era maximizado. Nuestro matrimonio dejó de ser una sociedad y se convirtió en una jerarquía en la que ella era la ejecutiva y yo, el asistente personal no remunerado. En los últimos 6 meses, algo en mi vida profesional cambió drásticamente. Fui contratado por una consultora de élite de Nueva York para ser el arquitecto digital líder en un proyecto ultrasecreto para un cliente anónimo. El nombre en clave era Proyecto Fénix. Era una reformulación completa de la presencia digital y la plataforma de e-commerce de un gigante del mercado. El trabajo era intenso, desafiante y el más gratificante de mi carrera. Estaba bajo un acuerdo de confidencialidad, tan estricto que ni siquiera podía mencionar el nombre del cliente final a Carolina. Intenté explicarle la magnitud del proyecto, su importancia. Ella solo sonrió distraídamente. «Qué bien, cariño. Me alegro de que te mantengas ocupado». Para ella, era solo otro de mis proyectitos. No sabía, y nunca se interesó en preguntar, que el cliente anónimo era, en realidad, la empresa donde ella trabajaba. La fiesta del 30º aniversario de la empresa fue el evento del año. Un evento de gala en una terraza en la cima de uno de los edificios más altos de la Ciudad de México. Carolina estaba eléctrica, vestida con un traje caro, sus ojos brillando con la ambición de ser notada. Para mí, era solo otra actuación que debía ver desde bambalinas. «Gabriel, por favor», dijo mientras me ajustaba la corbata con una impaciencia mal disimulada en el coche, «intenta parecer interesado. El director de innovación, Ricardo Valdés, estará allí. Es una leyenda. No me avergüences». En el evento, me arrastró entre la multitud, sus dedos apretando mi brazo. Estaba en modo de caza, sus ojos escrutando la multitud en busca de Valdés. Cuando finalmente lo avistó, estaba conversando con un pequeño grupo cerca del borde de cristal de la terraza, la ciudad extendiéndose abajo como una alfombra de diamantes. Ahí está. Actúa con naturalidad, siseó. Ricardo Valdés era un hombre de unos 50 y tantos años, con una calma y una autoridad que no necesitaban ser anunciadas. Carolina esperó una pausa en la conversación y avanzó, su sonrisa más brillante y más falsa. «Ricardo. ¡Qué noche tan increíble! Felicidades por los 30 años de éxito». Él sonrió educadamente. «Carolina. Gracias por tus contribuciones. Me gustaría presentar a mi esposo, Gabriel», dijo, y luego se volvió hacia mí.
Lo que vino a continuación fue la culminación de años de pequeños desprecios, ahora amplificado para una audiencia de alto calibre. Me miró de arriba abajo, una sonrisa burlona en sus labios, como si compartiera una broma interna con Valdés. Este es mi esposo, repitió, su voz cargada de un falso tono confesional. Es la prueba viviente de que el éxito no es para todos. Un artista, ¿sabes? Un soñador. En otras palabras, un adorable fracasado. Se rió, esperando que él se uniera a ella en la complicidad, en la superioridad compartida de los que triunfan. El aire a nuestro alrededor se congeló. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro, no de rabia, sino de una resignación hueca. Era eso. Así es como realmente me veía. Pero Ricardo Valdés no se rió. Me miró, y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Extendió la mano, ignorando por completo a Carolina. Gabriel. Es un placer enorme ponerle finalmente un rostro al nombre. Arquitecto digital. El trabajo que estás haciendo en el proyecto Fénix es absolutamente genial. Reviso tus informes semanales con el CEO. La boca de Carolina se abrió ligeramente. La sonrisa en su rostro vaciló, confundida. ¿Proyecto Fénix? ¿Qué? Valdés no apartó los ojos de mí, pero su siguiente comentario fue dirigido a ella. Sonrió, una sonrisa discreta, pero tan afilada como una hoja de obsidiana. Carolina, tu esposo es el cerebro anónimo detrás de toda nuestra nueva estrategia digital global, un proyecto de 9 cifras que definirá el futuro de esta empresa. Luego se volvió hacia ella, su expresión ahora desprovista de cualquier calidez. Considerando que acabas de insultar públicamente al activo más valioso de un proyecto que está bajo mi supervisión directa y has demostrado una falta de discernimiento tan profunda frente a mi equipo, diría que tu trayectoria de crecimiento en esta empresa acaba de encontrar un obstáculo. Hizo una pausa, el silencio extendiéndose por una eternidad. Serás degradada. Discutiremos tu nueva función, menos expuesta al cliente, el lunes. El mundo de Carolina se derrumbó en tiempo real. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez de shock y horror. Miré a la mujer que había pasado años menospreciándome para sentirse más grande, ahora disminuida por la misma persona a la que intentaba desesperadamente impresionar. En ese momento, en la cima del mundo, con la ciudad a nuestros pies, sentí una claridad fría y absoluta. No fue triunfo. Fue el sonido inconfundible de un cimiento podrido cediendo finalmente bajo el peso de su propia arrogancia. El matrimonio, así como la carrera de ella, estaba oficialmente en ruinas. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo en esos segundos en la terraza. La sonrisa conmocionada y congelada de Carolina, la mirada de desprecio calculado de Ricardo Valdés, el murmullo avergonzado de los espectadores. Para mí, fue como si el sonido del mundo se hubiera apagado, reemplazado por un zumbido claro y penetrante en mi mente. Era el sonido de la verdad, finalmente innegable. El camino hasta el ascensor fue el más largo de nuestra vida. Carolina caminaba como un autómata, su cuerpo rígido por el shock. Yo la seguía a un paso de distancia, no como su esposo, sino como un testigo de su desintegración. No se dijo ni una palabra. ¿Qué había que decir? La escena final de nuestra sociedad de una década había sido escrita y representada no por nosotros, sino por un director corporativo que, sin saberlo, dio el veredicto sobre nuestro matrimonio. El cambio en mí fue inmediato y sísmico, pero enteramente interno. El viaje en coche de regreso desde Santa Fe a nuestra casa en la del Valle fue la prueba de ello. El silencio en el coche era denso y pesado, lleno solo por el suave sonido del motor y las luces de la ciudad pasando como estrellas desenfocadas. Carolina estaba en el asiento del copiloto, su cuerpo temblando, alternando entre sollozos silenciosos y una inmovilidad de piedra. Yo, al volante, sentía una calma aterradora. No sentía rabia, ni siquiera el triunfo de la venganza. Lo que sentía era el desapego de un arquitecto mirando la maqueta de un proyecto que había fallado estructuralmente. Lo único que quedaba por hacer era archivar los planos y limpiar el terreno. Fue ella quien rompió el silencio, su voz un susurro ronco y acusatorio. ¿Lo sabías?
Todo el tiempo, sabías que estabas trabajando para él. Me tendiste una trampa. No aparté los ojos de la carretera. Mi respuesta fue medida, desprovista de emoción. Intenté decirte que estaba trabajando en algo importante, Carolina. Varias veces. Lo llamaste, proyectito. Estabas demasiado ocupada con tu carrera para interesarte por la mía. Nunca preguntaste. La trampa en la que caíste fue la que tú misma construiste, con años de falta de respeto. Al llegar a casa, la presa de sus emociones se rompió. En el momento en que cerré la puerta, se volvió hacia mí, sus ojos salvajes de pánico y furia. Tienes que arreglar esto, Gabriel. Llama a Valdés. Dile que fue un terrible malentendido, una broma que salió mal. Tú puedes explicarlo. Era el patrón de siempre, yo era responsable de gestionar las consecuencias de sus acciones. Pero el hombre que hacía eso ya no vivía allí. Arreglarlo, repetí, la palabra sonando extraña. No hay nada que yo pueda arreglar. Esa humillación pública no fue un accidente, Carolina. Fue un síntoma. La enfermedad es el hecho de que realmente piensas eso de mí. Valdés no te degradó por la broma. Te degradó por tu total falta de discernimiento. Vio, en 30 segundos, algo que a mí me llevó 15 años aceptar, no valoras a las personas, las usas. Anuncié mi plan con la misma calma. Voy a mudar mis cosas al estudio. Necesito espacio. ¿Espacio? No vas a ninguna parte, gritó. Vamos a resolver esto. No, Carolina, dije, y por primera vez, oyó la finalidad en mi voz. Ya no hay nosotros, que resolver. Estás tú, tu carrera y las consecuencias de tus elecciones. Y estoy yo, mi trabajo y mi decisión de no ser más tu daño colateral. Pasé a su lado. Su rabia se transformó en súplicas, luego en insultos, pero el sonido de su voz era solo ruido de fondo. Fui a nuestra habitación, tomé mis almohadas, un edredón y una muda de ropa. Metódicamente, transferí lo esencial de mi vida a mi estudio al final del pasillo. Cerré la puerta y, por primera vez, la aseguré con llave. Su reacción fue la esperada. Hubo golpes en la puerta, gritos, acusaciones. Lo ignoré todo. Me senté en mi silla, el brillo familiar de mis monitores envolviéndome. Estaba en mi santuario, mi centro de creación. El lugar que ella despreciaba como el refugio de un fracasado se había convertido en mi bote salvavidas y mi centro de mando. Horas después, cuando el silencio finalmente descendió sobre la casa, me permití mirar el proyecto en mi pantalla. La arquitectura compleja del proyecto Fénix, con sus líneas limpias y su lógica impecable. Era hermoso. Era funcional. Yo lo construí. Y, de repente, lo entendí. La etiqueta de fracasado que Carolina me puso nunca fue sobre mí. Era una proyección. Era su miedo de que su propio éxito, construido sobre política de oficina y apariencias, fuera frágil y sin sustancia. Necesitaba disminuirme para sentir que su propia estructura era sólida. Pero era una fachada. Mi valor no se medía por un título corporativo o el tamaño de un bono. Mi valor residía en mi capacidad para construir. Y ahora, tenía un nuevo proyecto. El más importante de todos. Construir una vida donde nunca más sería el cimiento invisible para el escenario de otra persona. El plano para esa nueva estructura comenzó a formarse en mi mente, línea por línea, con una claridad fría y absoluta. La puerta cerrada con llave de mi estudio esa noche se convirtió en la nueva frontera de nuestro universo. Del otro lado, estaba el caos y los escombros del mundo de Carolina. De mi lado, había orden, lógica y, por primera vez en mucho tiempo, un silencio que no era opresivo, sino productivo. El lunes por la mañana, no me desperté como el esposo de una gerente de marketing. Me desperté como el arquitecto digital del proyecto Fénix. Y esa distinción lo cambió todo. Mi enfoque en mí mismo comenzó con el trabajo que tanto despreciaba. Me sumergí en el proyecto Fénix con una nueva autoridad. El anonimato me había dado libertad, pero la validación de Valdés me dio confianza. Ya no era solo un freelance ejecutando una tarea,
era el visionario de un proyecto que redefiniría una empresa. Esa mañana, recibí una solicitud de videollamada de Ricardo Valdés. En la pantalla, no parecía un director corporativo intimidador, sino un colega cansado y respetuoso. Gabriel, comenzó, sin rodeos, primero, me disculpo por lo que pasó en la fiesta. Fue un comportamiento inaceptable y ya me encargué de ello. Segundo, tu trabajo es, francamente, lo más emocionante que ha pasado en esta empresa en una década. Luego me hizo una oferta que me dejó atónito, un contrato de consultoría a largo plazo, con honorarios que eran casi el triple de mi acuerdo actual, y la opción de asumir un cargo de director, liderando mi propio equipo de innovación digital, tan pronto como el proyecto se lanzara. Tienes un talento para ver la estructura detrás del ruido, Gabriel, concluyó. Es una habilidad rara. No la desperdicies. Colgué la llamada, el silencio de mi estudio zumbando con nuevas posibilidades. Mi primera acción no fue celebrar. Fue práctica, metódica. Abrí una nueva pestaña en mi navegador e inicié el proceso de apertura de una cuenta bancaria privada. Luego, envié un correo electrónico a la consultora que me contrató, instruyéndoles a depositar todos los pagos futuros, incluyendo el bono de finalización de la fase actual, en esta nueva cuenta. Fue un acto simple, digital, pero pareció la construcción de una muralla. Estaba protegiendo mis activos, sí, pero, más importante, estaba protegiendo mi valor recién afirmado. La siguiente etapa fue la separación legal. Investigué y encontré a una abogada de divorcios conocida por su enfoque discreto y eficiente. En nuestra primera reunión, expliqué la situación de forma concisa. No quería castigar a Carolina, quería liberarme. Quería una disolución limpia de nuestro patrimonio, una división justa que me permitiera seguir adelante. La abogada asintió. La claridad es el camino más rápido hacia la paz, señor Morales. Mientras tanto, Carolina pasaba por su propio infierno. Tuvo su reunión con Valdés. Cuando volvió a casa esa tarde, era una mujer diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una frágil desesperación. Encontró la puerta de mi estudio abierta y entró sin llamar. Su rostro estaba pálido y sus ojos, rojos. Intentó la táctica de la contrición. Gabriel, lo siento mucho, dijo, con la voz entrecortada. Fui una idiota arrogante. La presión, la ambición, dejé que me consumiera. No pienso eso de ti. Te amo. La escuché como un diseñador analizaría el feedback de un usuario. Busqué la intención detrás de las palabras. Y lo que encontré no fue un arrepentimiento genuino. Fue gestión de crisis. No te estás disculpando por haberme humillado, Carolina, respondí calmadamente, sin apartar los ojos de la pantalla. Te estás disculpando porque tu humillación pública tuvo consecuencias para ti. Si Valdés se hubiera reído y te hubiera dado un ascenso, habrías llegado a casa presumiendo de tu broma audaz. Tu arrepentimiento no es sobre lo que me hiciste a mí. Es sobre lo que te hiciste a ti misma. Mi análisis frío la dejó sin palabras. Cambió de táctica, apelando a la lógica distorsionada del poder. Pero piensa en lo que podemos hacer ahora. Tú, eres importante para ellos. Conozco la empresa, conozco la política. Juntos, podemos ser una pareja de poder. Yo puedo ayudarte. Fue la propuesta más reveladora de todas. Incluso en su derrota, veía mi éxito no como algo mío, sino como un recurso que podía explotar. No me veía a mí, veía una oportunidad. Me levanté y la encaré, y por primera vez, ya no había ninguna sombra de obligación o afecto en mi mirada. Solo una claridad final. El gran error que cometiste, Carolina, no fue llamarme fracasado. Fue creerlo. Fue pensar que te necesitaba para tener valor. Resulta que, durante todo este tiempo, eras tú quien necesitaba mi estabilidad para financiar tu escalada. No quiero ser una pareja de poder. Quiero respeto. Y ahora entiendo que eso es algo que tengo que darme a mí mismo, no esperarlo de ti. Me miró, comprendiendo finalmente que ninguna de sus estrategias funcionaría. La base sobre la cual había construido todo su poder sobre mí se había convertido en polvo.
Mi abogada se pondrá en contacto contigo, dije, zanjando la conversación. Esa noche, después de que se retirara a la habitación en un silencio de shock, me senté frente a mi ordenador. Pero no abrí los archivos del proyecto Fénix. Abrí un portal inmobiliario. Comencé a buscar apartamentos, lugares con luz natural y espacio para un estudio de verdad. Lugares en barrios que amaba. Mientras navegaba por las fotos de espacios limpios y vacíos, llenos de promesas, sentí una ola de paz. No solo me estaba divorciando de una persona. Me estaba mudando de una arquitectura de vida fallida. Y, por primera vez, yo era el único arquitecto, con un tablero en blanco y la libertad de diseñar un futuro construido para durar. La separación física fue menos un acto de división y más un acto de extracción. Al hacer las maletas, me di cuenta de lo poco que de nuestra casa era realmente mío. Dejé atrás los sofás de diseño, la mesa de comedor para 12 personas que rara vez usábamos, el arte abstracto que Carolina compraba para combinar con los cojines. Empaqué mi equipo de trabajo, mis libros, mi ropa y el viejo sillón de cuero que era mi única herencia familiar. Al cerrar la puerta del apartamento por última vez, no sentí tristeza. Sentí el alivio de un arquitecto abandonando un proyecto condenado. Mi nuevo hogar era un loft en la colonia Roma, un barrio que pulsaba con creatividad y vida real. Las paredes eran de ladrillo visto, las ventanas iban del suelo al techo y el espacio era abierto, permitiendo que mi estudio y mi vida fluyeran el uno en el otro de forma armoniosa. Lo primero que monté fue mi estación de trabajo, el verdadero corazón de mi nueva existencia. Ese espacio, que antes era un refugio confinado, ahora era el centro de mando de una vida expansiva. Mi nueva rutina era un estudio en paz y productividad. Me despertaba con el sol, tomaba un café en una pequeña cafetería de la esquina y me sumergía en el proyecto Fénix. El trabajo floreció. Liberado de la tensión constante de ser menospreciado, mi creatividad y enfoque alcanzaron nuevos niveles. Acepté la propuesta de Ricardo Valdés, pero negocié mis propios términos. Me convertí en el consultor principal de estrategia digital de la empresa, un cargo que me daba autoridad e influencia, pero también la libertad de mantener mi independencia. Reportaba directamente a él y al CEO, y mis ideas eran escuchadas, debatidas e implementadas. En pocos meses, ya no era el arquitecto digital anónimo, era Gabriel Morales, la mente que estaba rediseñando el futuro de la empresa. El divorcio se finalizó con una eficiencia notable. Mi abogada fue brillante, y la posición debilitada de Carolina no le dio mucho margen para apelar. El acuerdo fue rápido y justo. El correo electrónico con el decreto final llegó un martes por la tarde. Lo leí, lo moví a una carpeta de archivo llamada concluido y continué codificando. El fin de mi matrimonio no fue un evento dramático, fue la conclusión de un punto en una lista de tareas, uno que me permitió, finalmente, archivar el pasado. Las noticias de Carolina llegaban de forma impersonal, a través de los fríos canales del mundo corporativo. Cierto día, fui incluido en un correo electrónico sobre la reestructuración del equipo de marketing que antes lideraba. Recorrí la lista de nombres y títulos. Encontré el suyo casi al final, Carolina Reis, coordinadora de cuentas internas. Era una degradación brutal. Había sido removida de cualquier función estratégica o de contacto con el cliente y colocada en una posición administrativa, una especie de limbo corporativo para aquellos que la empresa no podía despedir. Pero en los que ya no confiaba. El correo electrónico era un epitafio imparcial para la carrera que había valorado por encima de todo. Más tarde, un colega del equipo de Ti, un chico con el que colaboraba estrechamente, la mencionó casualmente durante un café. Tío, tu exesposa se ha vuelto una persona amargada, dijo, sin saber la historia completa. Culpa a todos por su mala suerte. La culpa es del equipo, de la gerencia, del mercado. Parece que nunca es culpa suya. La información no me trajo placer, sino una claridad melancólica. Carolina no había aprendido nada. Su visión del mundo era tan defectuosa como su evaluación sobre mí. No podía ver la conexión directa entre sus acciones y sus consecuencias. Era la arquitecta de su propia ruina, pero se negaba a leer el plano del desastre que ella misma había diseñado.
Esa noche, estaba en mi loft, la ciudad brillando fuera de mi ventana. Acababa de terminar una llamada de estrategia con el equipo de Singapur. Bebía un buen whisky, escuchaba jazz, el suave zumbido de mis servidores era la banda sonora de mi vida. Miré alrededor de mi espacio, mi trabajo, mis libros, mi paz. Entendí entonces que el éxito que Carolina perseguía era como una casa de cristal, impresionante de ver, pero frágil y vacía por dentro. El éxito que yo había encontrado era como un cimiento de concreto y acero, invisible para la mayoría, pero lo suficientemente fuerte como para sostener cualquier cosa que quisiera construir sobre él. Mi nueva vida estaba consolidada. Ya no era el esposo fracasado de una mujer exitosa. Era el arquitecto de una vida bien construida, y la única aprobación que necesitaba era la mía. Pasó un año más, un año en el que la arquitectura de mi nueva vida se convirtió en mi cotidiano establecido. El proyecto Fénix se lanzó con un éxito estruendoso, superando todas las proyecciones y redefiniendo la posición de la empresa en el mercado digital. Mi papel como consultor principal se solidificó, y mi nombre se convirtió en sinónimo de innovación con integridad. La vida en mi loft en la colonia Roma era todo lo que había imaginado, pacífica, creativa y enteramente mía. Había redescubierto el placer de amistades genuinas y la comodidad de una soledad elegida, no impuesta. La empresa decidió realizar un gran evento de gala para celebrar el éxito del lanzamiento de Fénix. El lugar elegido fue un museo de arte moderno, un espacio de líneas limpias y vastas posibilidades, lo que pareció apropiado. Todos los empleados fueron invitados, desde el nivel C hasta los recién llegados. Como la mente detrás del proyecto, yo era uno de los invitados de honor. Estaba en el escenario, junto a Ricardo Valdés y el CEO, bajo la cálida luz de los focos. Valdés hablaba al micrófono, su voz resonando por el gran salón. Y nada de esto habría sido posible sin la visión y la dedicación incansable de un hombre que, durante muchos meses, fue el secreto mejor guardado de nuestra empresa. El arquitecto de nuestro futuro digital, Gabriel Morales. El salón estalló en aplausos. Miré a la multitud de rostros, personas cuyos trabajos y futuros habían sido impactados positivamente por el sistema que había construido en el silencio de mi estudio. Sentí una ola de gratitud y una satisfacción profunda y silenciosa. Di un breve discurso, agradeciendo al equipo, a Valdés por la confianza, y hablé sobre la belleza de construir sistemas que funcionen para las personas. Mientras hablaba, mis ojos recorrieron la sala. Y entonces, la vi. Carolina. Estaba cerca del fondo, junto a una de las enormes columnas del museo, parcialmente en las sombras. No estaba con nadie. Llevaba un vestido elegante, pero su rostro era un campo de batalla de emociones contenidas, envidia, resentimiento y una amargura que parecía haberse profundizado en sus facciones. Estaba presenciando el triunfo público e innegable del hombre al que, en un acto de arrogancia colosal, había etiquetado como un fracaso. La ironía de la situación era tan espesa que parecía tener su propia fuerza gravitacional. Nuestras miradas se cruzaron por un instante a través de la distancia. Terminé mi discurso y los aplausos recomenzaron. Mientras bajaba del escenario, fui inmediatamente rodeado por personas que querían felicitarme, estrechar mi mano, discutir ideas. Ricardo Valdés me puso un brazo en el hombro, guiándome a través del grupo. Vi a Carolina dudar, como si quisiera acercarse, quizás para decir algo, para intentar reescribir la historia una última vez. Pero el muro de respeto y admiración a mi alrededor era impenetrable. Se quedó parada, una extraña en un evento que celebraba el éxito del mundo del que me había expulsado y que ahora me aclamaba. Sobre los hombros de la gente, nuestras miradas se encontraron una última vez. Le di un leve y casi imperceptible asentimiento de cabeza. No fue un gesto de paz, ni de triunfo. Fue un gesto de cierre. Un reconocimiento final de una figura de un capítulo pasado. Y entonces, me di la vuelta, prestando toda mi atención a una joven ingeniera de software que me hacía una pregunta entusiasta sobre la interfaz de usuario. En ese momento, Carolina se convirtió en lo que más temía, irrelevante. Ya no era la antagonista de mi historia. Ya no era nada. Era solo una persona en la multitud.
La vi darse la vuelta y salir discretamente del salón, una sombra retirándose de la luz. Más tarde esa noche, rechacé las invitaciones a las fiestas posteriores al evento. Volví a mi loft. La estatuilla de acrílico que me dieron en el escenario estaba sobre mi mesa, capturando la luz de la ciudad que entraba por la ventana. La miré, luego a la vista panorámica. Reflexioné que, en mi trabajo, el objetivo final es siempre crear una experiencia sin fricciones para el usuario. Un viaje intuitivo, lógico y satisfactorio. Carolina había diseñado nuestro matrimonio como una interfaz para su propio ego, llena de jerarquías confusas, enlaces rotos y una terrible experiencia de usuario para cualquiera que no fuera ella misma. Era un sistema diseñado para fallar. El verdadero éxito, me di cuenta, no era el premio sobre la mesa ni los aplausos de la multitud. Era el silencio de mi apartamento. Era la ausencia de fricción en mi propia vida. Era el zumbido silencioso de un sistema bien construido, funcionando en perfecta armonía. Mi vida era ahora mi mejor diseño. Elegante, funcional y, sobre todo, construida sobre una base de valor propio que nadie jamás podría degradar o llamar fracaso de nuevo. El proyecto estaba completo.